duro, se dice que parece piedra. Si algo es rojo, que parece como te pone el chile, también hay chiles rojos incluso. Algo amarillo que es como el oro, o en algunos casos como el maíz amarillo. Algo morado como el camote, ¿sí? Negro como el tizne, etcétera, etcétera. Solo se tiene que cambiar la terminación y le agregan ese tic. Si se dieron cuenta, tetic, chiltic. Chichiltic. Camostic. Sí, Costic. así es. Oigan, qué sabrosas están estas guayabas, en serio. Están bien buenas. ¿Y buenos también es un adjetivo, tío? Sí, claro, también como en el español, pero está en plural. En el caso de los plurales, en el náhuatl se dice me, es una terminación en específico. Pero, por ejemplo, para decir que están buenas las cosas, se utiliza una situación que se llama reduplicación y se dice cuajuali. Sí, ya quiere decir que están buenas. O, por ejemplo, las naranjas, si yo las viera muy grandes, diría huejueli, que ya estoy haciendo referencia a que todas las naranjas están grandes. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó? He descubierto que esta es mi fiesta preferida. Sí, la mía también. Es muy divertida y deliciosa. Mejor no traigo el mole y ni la demás comida, porque si no... Se la van a acabar. Se la van a acabar. Sí, mejor no. Me acabo de acordar que va a venir mi amigo Héctor para ir al parque. Regresa en la tarde.